Hola, soy Octavio Fernández, soy de México y he vivido en China los últimos 18 años. Este es el lugar donde trabajo. Soy presentador de programas informativos del canal en español. Así es mi vida laboral de cada día. Todo se prepara con exactitud, se elabora metódicamente y no hay espacio para la equivocación o el error. Tanto en mi vida como en mi trabajo hay unas palabras que aparecen cada vez con mayor frecuencia, la ruta de la seda, y junto a ellas hay otras más que tienen una vinculación estrecha, lo que es seda, té, desierto, Chang'an, regiones occidentales, incluida también la iniciativa de la franja y la ruta. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas palabras? Quiero experimentar y vivir todas las emociones que hay en la ruta de la seda. Finalmente he comenzado este viaje hacia Xi'an en una mañana como hoy en el aeropuerto, la capital de Beijing, en donde me dirijo hasta Xi'an. En realidad hay bastantes formas para irse hasta Xi'an. Está la opción del transporte terrestre, está la opción del tren. En realidad hay un tren rápido que se demora únicamente 6 horas para aquellos que les causa vértigo a las alturas. Yo en este caso he elegido la opción del avión. Vamos a ver qué nos espera el destino en esta nueva aventura por la ruta de la seda. Comenzamos. Xi'an, llamada Chang'an en la antigüedad, es el punto de partida de la conocida Ruta de la Seda. A lo largo de la historia, 13 dinastías chinas, entre ellas Zhou, Qin, Han y Tang, establecieron su capital aquí, y esta antigua ciudad ya tiene una historia de más de 1100 años. Xi'an es una ciudad con bastante personalidad. Es un lugar en el que el pasado se enfrenta con el presente, en donde la modernidad se enfrenta también con valores antiguos, clásicos. Es un lugar bastante interesante, es un lugar en el que se respira la cultura, es un lugar en el que abundan edificios y rascacielos con mucha modernidad y también ciudades amuralladas. Y dentro de estos estilos, esto es lo que le da a Xi'an una característica única dentro de todas las ciudades de China. Y yo mientras opto por uno de los medios de transporte más clásicos en la modernidad para dar un paseo sobre esta joya arquitectónica que es la ciudad de Xi'an, la ciudad amurallada en Xi'an. Acompáñeme por este paseo en bicicleta en la ciudad amurallada. Dando un paseo en bicicleta a lo largo de la ciudad amurallada de la antigua urbe de Xi'an, que ha experimentado vicisitudes durante siglos. Lo que las ruedas recorren es el tiempo milenario. Xi'an es un lugar adorado por el cielo, donde se puede presenciar los registros históricos y las huellas del tiempo. En esta milenaria ciudad se entrecruzan los sentimientos y añoranzas de un sinnúmero de personas. La antigua Chang'an, la actual Xi'an. Aquí es el punto de partida del legendario camino de intercambios económicos y culturales entre Oriente y Occidente de hace 2000 años, la Ruta de la Seda.
En el año 1877, el geólogo alemán Richthofen, en su obra Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda, denominó a este paso comercial Ruta de la Seda, que conectaba Oriente con Occidente. Esta ruta, cuyo producto principal era la seda, no solo pasaba por las zonas desérticas del centro de Asia, sino también atravesaba praderas, montañas y bosques, formando la Ruta de la Seda de las Praderas y la Ruta de la Seda del Suroeste. A medida que se fortalecía el corredor terrestre, hace más de 2000 años, también se abría un paso marítimo entre el agitado oleaje. Esta ruta de leyenda empezaba desde Chang'an y avanzaba hacia el oeste hasta llegar a Europa, recorriendo 7000 kilómetros. Ese viaje interminable atravesó la historia de más de 2 milenios. Esto que ven aquí en el centro es el corazón del antiguo imperio chino, la capital Ch'an, hoy en día Xi'an, y es el punto de partida de la Ruta de la Seda en dos direcciones. Hacia oriente, que es la Ruta de la Seda marítima, que llegaba a lo que es hoy la península coreana y después, posteriormente, Japón. Pero la Ruta de la Seda clásica que todos conocemos es la que va hacia occidente, una ruta clásica que en este lugar está dividido en círculos concéntricos con distancias de 1000 kilómetros, y aquí tenemos la primera parada, que es Tunhuán, una parada que necesariamente tengo que hacer en este viaje de exploración por la Ruta de la Seda. Y después comienza este viaje hacia occidente. Aquí tenemos lo que es la ciudad de Turpan, y ya más adelante vemos una gran actividad comercial en lo que ahora es Asia Central. Aquí, como un gigante, estoy parado sobre lo que hoy en día es Uzbekistán. Por aquí tenemos Kazajistán, pero estos círculos, estas ciudades, nos dan una referencia de la prosperidad que originó la Ruta de la Seda en los países de Asia Central. Pero no solo quedó aquí, fue aún más hacia occidente, hacia los países del Golfo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es hoy en día Bagdad, la capital de Irak, pero no solo eso, hay más allá. Por allá alcanzamos a ver ese círculo que se ve al final, es lo que hoy en día es Egipto, que en la antigüedad era parte del antiguo imperio romano, que ahora lo vemos por aquí, obviamente dividiendo lo que era Europa de Asia por el Bósforo, y con Turquía como uno de los puntos principales. Entonces lo que podemos ver es que desde Xi'an hasta aquí tenemos 7500 kilómetros, que era la Ruta de la Seda, y por supuesto todavía con influencias en otros países de Europa, principalmente España y Sevilla, por supuesto. Las líneas delicadas, atravesando el tiempo y el espacio, nos guían en nuestro regreso a la antigua Ruta de la Seda. Durante mi viaje en busca de las huellas de la Ruta de la Seda, me encontré por casualidad con un alemán de descendencia española, el señor Kurt Grosch, quien está igualmente interesado en la historia y la cultura relacionadas con la Ruta de la Seda, y es un mensajero de la difusión de la cultura vinculada con esta ruta. Curioso y fascinado por esta cultura, ha venido a la antigua capital Xi'an para buscar el origen de esta legendaria ruta.
Kurt, ¿qué está haciendo un alemán que habla español en esta antigua ciudad imperial china, Chang'an, lo que es hoy Xi'an? Lo que estoy buscando es el origen de la Ruta de la Seda. Físicamente quiero ver dónde empieza la Ruta de la Seda, porque hoy por hoy en España, en toda Europa, se habla de la Ruta de la Seda. Pero lo que pasa es que los conceptos son muy difusos, poco definidos. Sí. Entonces nuestro afán, nuestro trabajo es aportar conocimiento sobre la realidad actual de la Ruta de la Seda en España y más allá de España. Para un emprendedor cultural innovador, ¿qué es la Ruta de la Seda? Para nosotros la Ruta de la Seda va a ser la gran marca turística del mundo. Hay grandes marcas turísticas como el Caribe, el Mediterráneo, que son regiones enteras compuestas por muchos países, y el concepto de la Ruta de la Seda en poco tiempo va a ser una gran marca turística. Para ello hay que trabajar un poco sobre la colaboración de los países que conforman la Ruta de la Seda y comunicar un solo concepto, la Ruta de la Seda, no los diferentes países que componen esta Ruta de la Seda. En la Ruta de la Seda se han dejado muchas huellas imborrables de los intercambios entre Oriente y Occidente. Ha sido un lazo, un puente que une dos mundos, convirtiéndose en el testigo de la amistad entre el Este y el Oeste. Presenciando estos regalos que nos ha dejado la historia, parece que el tiempo y el espacio me hubieran llevado a la época próspera y gloriosa de los tiempos antiguos. Estoy enamorado de esta historia llena de tribulaciones y me siento perdido en esta antigua melodía. Aquí a mis espaldas tengo la imagen de uno de los hombres que cambió la historia de la humanidad, Yang Xian. Después de hacer un recorrido de 5 horas desde la capital Xi'an hasta ese distrito Chengkou, en donde no solo es el lugar de nacimiento de este hombre, sino donde también yacen sus restos. Es necesario hacerle un homenaje y ahora me dispongo a hacerle una visita a este museo en memoria de Yang Xian. En el año 119 antes de nuestra era, una delegación china partió de Chang'an para explorar la ruta hacia el mundo occidental. El jefe de la delegación se llamaba Yang Xian, quien fue enviado por el emperador Wu, el quinto emperador de la dinastía Han. Fue un periodo de máxima prosperidad y unidad en la historia de China. Yang Xian pasó más de 10 años en la región de la meseta del Pamir. Gracias a la valentía y al coraje de ese diplomático y explorador por antonomasia, los chinos conocieron y llegaron por primera vez a esa vasta tierra llamada regiones occidentales. Mientras Yang Xian descifraba los secretos de las regiones occidentales, se formó una ruta comercial de la seda que iba desde Chang'an, capital de la dinastía Han, hasta el mar Mediterráneo, pasando por el corredor de Hexi, la meseta del Pamir, conocida como las Montañas Verdes por los antiguos chinos, y por Asia Central. El paso comercial que atravesaba el continente euroasiático facilitaba la llegada de la seda, la cerámica y objetos de hierro al mundo occidental. Asimismo, las caravanas de camellos también llegaban a China trayendo productos occidentales para este país del Oriente.
Yang Xian fue el pionero en la apertura de la Ruta de la Seda, conocido como el primer chino que abrió sus ojos para ver el mundo. Difundió la cultura de las llanuras centrales hasta las regiones occidentales e introdujo, de regreso, diferentes tipos de productos, entre ellos uvas, alfalfa, granada y ajonjolí, y ejemplares de animales como el caballo fergana, promoviendo así los intercambios entre las dos civilizaciones, Oriente y Occidente. Cuando Yang Xian partió de Chang'an, Oriente y Occidente todavía estaban aislados uno del otro. Transcurridos más de 1100 años después de que Yang Xian llegó a los países de Asia Central, Marco Polo, un viajero italiano, logró pisar el territorio chino. Y 1300 años después del viaje de Yang Xian a las regiones occidentales, se izó la vela de la flota de Cristóbal Colón, explorador italiano, partiendo del puerto de Palos de la Frontera, para empezar su aventura hacia el oriente. Yang Xian viajó en 2 ocasiones a las regiones occidentales. El primer viaje duró 13 años y el segundo, 5. Desafiando las dificultades, nunca se arrepintió a pesar de que fue capturado 2 veces por los Xiongnu y sufrió grandes reveses. Los 18 años transcurridos dejaron huellas en el originalmente valiente y heroico joven. También permitieron que la historia recordara a ese explorador firme e intrépido. Como un viajero foráneo en busca de las huellas de la Ruta de la Seda, yo, sintiendo gran veneración hacia Yang Xian y de acuerdo con la tradición local, quiero rendir homenaje a este mensajero histórico para expresar mis sentimientos de admiración y respeto. En tiempos milenarios, tanto en Oriente como en Occidente, el nombre de Yang Xian siempre ha sido recordado por la gente. La Ruta de la Seda en la antigüedad fue un pasaje que conectaba Oriente y Occidente en los ámbitos económico, político y cultural, mientras que en la actualidad, Xi'an, a pesar de su localización en el interior de la parte continental del país, nunca cesa sus firmes pasos para avanzar hacia adelante en el camino de la reforma y la apertura. La Zona Internacional de Administración del Puerto Terrestre de Xi'an, establecida en 2008, fue el primer puerto terrestre de su nivel que obtuvo el doble código en China, con servicios de transporte, logística, comercio e información. Combina las funciones de un centro integral de transporte y plataforma de economía orientada hacia la exportación, iniciando un modelo particular de funcionamiento de traslado del puerto hacia el interior, tramitación de encargo in situ, combinación de transportes marítimo y ferroviario y acoplamiento directo. Durante los 8 años desde su fundación, la Zona Internacional de Administración del Puerto Terrestre de Xi'an se ha convertido en un puerto terrestre de gran magnitud que se acopla al mundo, como una perla resplandeciente a lo largo del nuevo puente continental euroasiático. 7年啊，成立第2年我就来了。从“一带一路”开始之前，你们已经有了这样的一个项目，对吧？没错，是这样。那就是从“一带一路”开始，这样的一个地方有什么样的发展啊？自从有了“一带一路”这个战略之后，应该说，国际港务区在原先的这个战略构想的基础之上，得以和这个中亚沿线的国家和欧洲的这个国家建立了不同程度的这个战略合作联系，尤其是在打通这个物流通道方面，确实是已经做出了不少的这个成绩。我们现在
向中亚和欧洲都发行了这个长安号的国际货运班列。目前的话，这个到达中亚的这个班列可以覆盖中亚5国的44个城市和站点。是从13年到目前为止的话，累计已经开行了231列，出口的这个货值达到了4.55亿美元。而且的话，从今年我们不光是有出去的货，还有回来的货。今年3月，我们第1辆从哈萨克斯坦满载这个食用初榨油有2000吨第1列回程班列也到达了这个西安港这样的话就实现了这个长安号既有来又有往的这么一个局面。A diferencia de la antigua ruta de la seda, en donde las caravanas tardaban meses e incluso hasta años en transportar mercancías de China hacia Occidente, hoy en día los medios de transporte desempeñan un papel fundamental. Tal es el caso del tren de carga Chang'an, que ha disminuido los costos de operación en un 80% y el tiempo de transporte en 12 días hasta Polonia. Es uno de los grandes triunfos de los nuevos medios de transporte en la nueva ruta de la seda. A la luz de las estrellas, en Xi'an, los muros antiguos son iluminados por lámparas rojas de neón. Los muros han atestiguado fascinantes historias de Xi'an. Siguiendo el reflejo de la luna en medio de la oscuridad de la noche y tentado por el aroma de la gastronomía local, el exquisito olor me transporta hasta un centro de comidas deliciosas de Xi'an, la calle Huimin, o la calle de la etnia Hui. Sin importar el lugar en el que estemos, siempre es necesario conocer un poco de la gastronomía del lugar. Y aquí en el centro de Xi'an me encuentro en la calle Huimin, en donde la mayoría es del grupo étnico Hui. Y obviamente hay una gran influencia de la cultura, de la gastronomía de este grupo que profesa el Islam. Abundan los pinchos de cordero asados, el pan de origen árabe, los frutos secos y uno que otro bocadillo que en este momento voy a degustar. La calle Huimin es la zona más conocida de la cultura gastronómica de Xi'an. Aquí se concentran casi todas las comidas típicas de esta ciudad. También es un lugar que definitivamente merece la pena visitarlo. Con más de 1000 años de historia, la calle Huimin posee profundos detalles culturales e históricos. A ambos lados de la calle se encuentran locales gastronómicos que ofrecen a sus visitantes más de 300 variedades de comidas típicas. Este crisol de sabores deja tan extasiados a los comensales que se olvidan por completo de volver a casa. Degustando el sabor auténtico de los pinchos de cordero de Xi'an, vagabundeo por la calle Huimin, sumergida en el aroma de tantas delicias. Las comidas deliciosas constituyen una tentación irresistible para el paladar de la gente. Los productos folclóricos son un regalo para los ojos. Todo esto me hace sentir profundamente la combinación de diversas culturas y el hermoso sentimiento de solemnidad de la historia. Así concluyo mi viaje a Xi'an. Al ojear las fotos que he tomado durante mi visita por esta ciudad, me doy cuenta de que mis pasos casi han recorrido cada rincón de esta antigua capital. Cada imagen ha registrado las experiencias y sensaciones que he vivido en la primera parada de mi exploración por la ruta de la seda.
Mientras paso cada fotografía, duele saber que tengo que partir, y la nostalgia evocada en las profundidades de mi alma por este lugar se acumula y me invade. Aunque ha sido una estancia relativamente corta, en mi mente ha cambiado la impresión original sobre Xi'an. Me ha dejado una sensación completamente diferente. Han pasado casi 20 años desde que hice mi primer viaje a Xi'an, también, curiosamente, haciendo un viaje de exploración por la Ruta de la Seda. En aquel entonces, un viaje por Xi'an, por Shanxi, no era del todo agradable. Los medios de transporte, las vías de comunicación no eran del todo desarrolladas. Había que subirse a triciclos, en algunas ocasiones a carretas tiradas por caballos. Pero hoy en día la situación de Xi'an es totalmente diferente. Ha tenido un desarrollo relámpago en los últimos años, principalmente en los últimos 20 años. Y bueno, en esta ocasión he quedado sorprendido por las vías de comunicación, los medios de transporte. He avanzado por túneles de kilómetros y kilómetros, he pasado por puentes enormes que atraviesan y sortean una zona montañosa de todo lo que es la provincia de Shanxi. Y eso es algo que caracteriza al Xi'an de hoy, un lugar que se ha convertido en un centro de abasto y de distribución de productos a nivel nacional e internacional, y también un lugar bastante agradable y cómodo hoy en día para el turismo. Xi'an es un lugar que engloba no solo modernidad, sino también una cultura milenaria de todos estos años que la Ruta de la Seda dejó esas huellas que son patrimonios de la humanidad y que todavía podemos ver ahora en una ciudad bastante moderna, bastante vanguardista. Xi'an es uno de los lugares de la Ruta de la Seda, al igual que otras ciudades de China, que vale la pena visitar, no solo por esa historia milenaria, sino por esa modernidad que se conjuga con un patrimonio que no solo es de China, sino también de la humanidad. Ha llegado el momento de decir adiós a la antigua capital. No sé si Xi'an podrá recordarme, un viajero foráneo. Yo, con la preocupación de que pudiera olvidar todo lo que se siente durante este viaje por las cosas que resultan fatigosas en la cotidianidad de nuestras vidas diarias, saco un lápiz para registrar, con mi rústica habilidad para escribir, los puntos más brillantes de este viaje. Estoy a punto de emprender mi próximo viaje por la segunda parada de esta exploración de la Ruta de la Seda. ¿Qué me deparará el destino en el nuevo viaje que está a punto de comenzar? Lo espero con mucha ansiedad. Adiós, Xi'an. Nos vemos pronto. Tung Huang.